Bien chicos, continuando con esto, pero ahora procurando que los elementos en el espacio tengan reflejadas o se comprendan sus características con respecto a los planos de proyección, recordando que este plano vertical, plano horizontal y plano lateral estaríamos generando justamente las características de acuerdo a la posición del elemento en el espacio. Por ejemplo, en este caso vamos a procurar que se comprenda, aunque la posición no sea como la más adecuada, pero bueno, este elemento en el espacio va a estar posicionado con esas tres características que vimos antes: paralelismo, perpendicularidad y oblicuidad. Entonces, con respecto a cada plano de proyección, es decir, con respecto a este plano va a tener una característica, con respecto a este va a tener otra, y con respecto a este otro va a tener otra característica, que pueden ser iguales algunas o diferentes o todas diferentes. No pueden ser todas iguales, no puede ser, pero sí puede por lo menos tener dos iguales y una diferente, o todas diferentes. En este caso, por ejemplo, si yo hago esto y coloco este plumín que representa una recta en el espacio, va a tener características de paralelismo al plano horizontal porque tiene la misma distancia de todos sus puntos con respecto a este plano. Paralelo con respecto a el plano vertical porque también está separado con respecto a este plano. Los puntos que están de este a este, todos son iguales, todos son de la misma medida, entonces es paralelo a este plano, paralelo a este, pero con respecto al plano lateral solo está tocando aquí por un punto. Entonces si yo lo veo desde este lado hacia acá, lo voy a ver como un puntito. Entonces fíjate bien, está haciendo también un ángulo aquí de 90 grados con respecto a este plano. Por lo tanto, esta característica es de perpendicularidad porque tiene 90 grados con respecto a este plano. Entonces, a ver, hago lo mismo, pero en este caso voy a tratar de ponerlo, voy a cambiar de posición esta montañita para procurar que lo entiendas. Entonces, nuevamente, el punto de la recta está aquí, paralelo al piso, paralelo al plano vertical y perpendicular al plano lateral. Obsérvalo, se ve como un punto y sé que son dos. Este tiene dos extremos, entonces yo aquí solo veo uno, que en este caso es el morado, pero atrás de este está el negro. Ok, entonces fíjate bien, hace un ángulo de 90 grados aquí por donde sea que lo quieras ver, para este lado imaginario obviamente. Si tú haces esto, ves que hace un ángulo de 90 grados. Si ponemos aquí una escuadra, seguramente nos daríamos cuenta que son 90 grados. Y entonces esta recta tiene esas características, esta posición de esta recta tiene esas características. Si yo muevo la recta, la giro, la cambio, la posiciono en otro lugar, así por ejemplo, las características van a cambiar. Con respecto al plano horizontal, si te das cuenta, viene un punto más alto y un punto más bajo. Entonces el ángulo que se genera aquí, si hiciese yo una línea y la continúo de manera imaginaria hasta que toque el piso, este ángulo que se genera aquí es diferente de 90 grados. Por lo tanto, esta característica es de oblicuidad, oblicua con respecto al plano horizontal, paralela con respecto al plano vertical, y en este caso con respecto al plano lateral también es oblicua. ¿Por qué? Porque se está generando en este caso un ángulo diferente de 90 grados con respecto a este plano. Entonces es cuestión de ir observando la posición de las rectas. Vamos a cambiar de posición. La recta en este caso ahora viene aquí. Con respecto al plano horizontal es, si continúo esta línea está acá y paralela no puede ser, mira, un punto, el otro punto está acá, son de diferentes alturas. Entonces paralela no es, perpendicular con respecto a esta tampoco es. ¿Por qué? Porque tendría que formar un ángulo de 90 grados. Entonces aquí el ángulo que se forma con respecto al suelo o al piso es diferente de 90 grados, por lo tanto es oblicua con respecto al suelo. Con respecto al plano vertical hace lo mismo. El ángulo que se forma aquí
es diferente de 90 grados. Paralelo no es, este punto y este están muy lejos de ser paralelos con respecto a este. Entonces, perpendicular tampoco, no forma 90 grados, forma un ángulo diferente de 90 grados. Entonces, es oblicuo también con respecto al plano vertical. Ahora, con respecto al lateral, es paralelo. Tiene exactamente las mismas dimensiones, solo que, bueno, aquí tendríamos que verlo como de otro ángulo. Y entonces, así vamos generando las posiciones de las rectas. Vamos a ver esta. Esta, por ejemplo, es paralela con respecto al plano vertical, paralela con respecto al plano lateral y con respecto al plano horizontal. El ángulo que se forma aquí es de 90 grados. Entonces, veo este punto desde arriba. Si yo tuviese la vista desde arriba, entonces tengo que ver solo un punto, el otro está pues debajo justo de ese. Entonces el ángulo que yo tengo que ver aquí formado es de 90 grados y entonces es una característica de perpendicularidad. Entonces, a grosso modo, esto es lo que hay que estar revisando con cada una de las rectas o cada uno de los planos o cada uno de los elementos en el espacio, de manera que se vayan generando justamente ese entendimiento de las propiedades y las características de cada elemento en el espacio. Entonces, siempre tenemos que observar las características y dependiendo también de esa sombra que se vaya reflejando en cada uno de los planos de proyección, también nos estarán dando esas características, aunque tenemos que leerlas de una forma un poco diferente.